Saludos y bienvenidos a una nueva serie de tertulias Haz crecer tu startup. Hablamos, una serie que hoy comienza su andadura en este 2022 desde aquí, desde donde nos encontramos, en un entorno absolutamente increíble. Estamos en el coso taurino de la monumental Plaza de Toros de Pamplona, que este año, en 2022, cumple sus 100 años. Dentro de poco menos de un mes, aquí además estará bulliendo la fiesta, es el corazón, uno de los puntos centrales de los Sanfermines, pero hoy también vamos a tener la ocasión de vibrar desde otro punto de vista, no tanto en cuanto a la fiesta, sino en cuanto al talento y al emprendimiento. Porque Haz crecer tu startup, hablamos, es precisamente el centro del emprendimiento y donde el talento está puesto en el foco central. Unos encuentros que organiza la CEN, la Confederación de Empresarios de Navarra, y el Servicio Navarro de Empleo, y que cuenta con la financiación del programa Lidera, con el objetivo de fomentar e impulsar la creación de nuevas startups a través de la inspiración, desde la promoción de los emprendedores locales, transmitiendo valores y formación a través de las experiencias. Como digo, bienvenidos hoy a esta nueva tertulia, a este nuevo encuentro en la serie de Haz crecer tu startup. Hablamos. Saludo también a todos aquellos que nos estáis siguiendo a través de Clubhouse, y quiero comenzar dando las gracias de forma muy especial a la Casa de Misericordia de Pamplona, que ha colaborado con nosotros en este evento, cediéndonos y dándonos la opción de estar hoy aquí en este lugar tan emblemático. Dicho esto, vamos a hablar de experiencias, vamos a hablar de startups y vamos a poner el foco en la casuística de las startups con una facturación de hasta 1 millón de euros. A continuación, en la próxima hora, vamos a conocer su funcionamiento y los retos a los que se enfrentan. Para ello, hoy contamos con la presencia de 4 mujeres, 4 emprendedoras, 4 líderes en su ámbito, siguiendo un poquito el símil de la Plaza de Toros, 4 toreras, ¿verdad?, que hoy nos van a contar cómo han lidiado en el mundo de la empresa y cómo han sacado adelante sus proyectos. Están con nosotros Pilar Tejada, que es Head of Brands and Communication of Piratex. Piratex, una de las pioneras en nuestro país al apostar por el desarrollo del uso de tejidos sostenibles en el mundo de la industria de la moda. Su empresa, con sede en Madrid, es ya una de las más relevantes a nivel nacional e internacional. Pilar Tejada, encantada de saludarte, bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar aquí. De verdad que es un placer tenerte con nosotros porque vamos a aprender mucho de tu experiencia. También está con nosotros Itziar Uzqueda, CEO de Mobalsys, que es un spin-off de la Universidad Pública de Navarra que se dedica al análisis y a la evaluación del movimiento humano utilizando sensores inerciales. Itziar, ¿cómo estás? Muchas gracias, encantada de estar aquí. Bienvenida, por supuesto. Leire Ruete es partner y founder de Eversense, que es un spin-off también de la Universidad Pública de Navarra, especializada en el diseño, desarrollo y comercialización de dispositivos no invasivos de diagnóstico clínico a través de la detección de biomarcadores exhalados. Leire, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Saludos y también, por último, voy a saludar a Suriña Aguirre. Ella es CEO y founder de Isium Medical, que es un spin-off que crea dispositivos médicos combinando ingeniería, medicina y diseño para resolver necesidades del sector de la salud. Suriñe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Esto es un lujo, así que encantada de compartir el escenario o este espacio con tanta mujer tan poderosa. Exactamente. El lujo es el nuestro, de teneros aquí a las 4 y de aprender de vosotras y de entender cómo ha sido esa casuística. En los próximos minutos hablaremos de crecimiento, nos contaréis cada una vuestra experiencia, pero antes, ¿qué os parece si damos inicio con un elevator pitch? Que, como bien sabéis, el elevator pitch lo que nos hace es ponernos en la tesitura de encontrarnos en un ascensor con alguien que no conoce nada de nuestro proyecto y que en 2 minutos aproximadamente debe entenderlo, y sobre todo debemos ser capaces de seducirle y de contagiarle el entusiasmo para que quizá invierta en nuestra empresa. ¿Os parece que comencemos? ¿Estáis listas? 2 minutitos cada una, si lo hacéis en menos mejor, intentamos que no sea más. ¿Vamos a ello? Perfecto. Venga, pues Pilar, en primer lugar, te ha tocado a ti comenzar. Pilar Tejada, que es Head of Brands and Communication de Piratex. Lista cuando quieras para explicarnos en 2 minutos, subimos contigo al ascensor, ese elevator pitch se pone en marcha. Háblanos de tu proyecto ya. Bueno, pues Piratex es una empresa de tejidos innovadores con la misión de reemplazar los tejidos sintéticos en la industria de la moda por tejidos naturales, pero que sean igual de funcionales. Porque el problema que nos encontramos cuando empezamos fue que si una marca quería hacer un
una camiseta antibacteriana, tenía que usar un tejido sintético, que es peor para el planeta y peor para nuestra piel y nuestro cuerpo. Entonces hacemos tejidos que proveemos a marcas de moda, somos una empresa de I+D para desarrollar estos tejidos y producimos en Europa. Proveemos estos tejidos a las marcas y es un poco como Gore-Tex. Todas las marcas comunican que están usando tejidos Pyratex y esto nos garantiza tener una visibilidad con el consumidor final que nos hace muy difícilmente reemplazables al final. Únicos en su especie, lo cual es muy importante. Pilar, perfecto, no has consumido los 2 minutos, pero nos has dado las claves para entender a qué os dedicáis, cómo lo hacéis y por qué lo hacéis, que es lo más importante. Itziar, ¿estás lista? Itziar Uzqueda, Preparada. CEO de Movalsys. Vámonos al ascensor con ella. Cuando quieras comenzamos ya. Vale. ¿Sabíais que una persona que no es capaz de caminar a una velocidad mayor de medio metro por segundo tiene un elevado riesgo de fallecer en los 6 próximos meses o de padecer una enfermedad neurodegenerativa en un futuro? Bien, pues yo soy Itziar, CEO de Movalsys, y en Movalsys lo que hacemos es aprovechar esa huella que deja nuestro estado de salud en el movimiento humano para poder predecir eventos adversos como puede ser caídas en las personas mayores, una lesión en un deportista o incluso el riesgo de padecer una demencia. Lo que hacemos es combinar sensores inerciales como este con nuestro conocimiento experto en el procesado de señal para con ello extraer marcadores biomecánicos que ayudan a la toma de decisiones en clínica y aportando pues, nuestro granito de arena en la medicina personalizada. Entonces, nuestro campo de actuación sería el de la geriatría, neurorehabilitación, deporte y últimamente ergonomía en el puesto de trabajo. Lo que nos gusta decir y en lo que creemos es que para mejorar algo hay que medirlo y entonces nuestro compromiso es el de desarrollar herramientas que permitan mejorar el estado de salud de las personas y con ello, con nuestras mediciones, aportar esa innovación y esa objetividad de estas mediciones. Esto es realmente lo que nos mueve a Movalsys. Muchas gracias. Perfectamente, muy bien. Vamos a seguir en el Elevator Pitch ahora con Leire, que es Leire Ruete, partner y founder de Eversense, que también nos tiene que contar en qué consiste la empresa y cómo la presentarías. Venga, sedúcenos. Leire, adelante, cuando quieras, ya. Bueno, estoy segura de que al menos uno de los que estáis sentados entre el público es asmático o conoce a un asmático, porque el asma es una de las enfermedades más prevalentes a nivel mundial, afecta a más de 350 millones de personas y es la enfermedad crónica que más afecta a la población infantil. Los asmáticos viven en una incertidumbre constante porque no saben cómo evoluciona su enfermedad ni saben cuándo van a tener una crisis. En Eversense hemos desarrollado una tecnología que se llama Evernoa, que mide biomarcadores en la respiración y nos permite aportar toda la información que el paciente necesita para tomar el control de su enfermedad. Es decir, hacemos realidad la medicina personalizada para los asmáticos. Es la única tecnología portable a nivel mundial y eso es lo que nos diferencia principalmente de otras tecnologías que existen de medida de biomarcadores exhalados. Es muy fácil de usar, la prueba se parece a un test de alcoholimetría y bueno, además lo que hacemos es la información que recogemos se pone a disposición de los profesionales sanitarios de forma instantánea, de forma que pueden tomar sus decisiones basada en información objetiva. Y bueno, esperamos seguir haciendo uso de la ciencia, porque nosotros venimos de la universidad, para transformarla en soluciones tecnológicas reales que mejoren la calidad de vida de millones de personas. Y como decimos en Eversense, respira bien y vive mejor. Ahí es nada, ahí es nada. Suriñe Aguirre es CEO y founder de Isium Medical, también muy vinculado al ámbito médico, pero abarcando también áreas como el diseño. ¿Estás lista, Suriñe? Sí. Cuando quieras, adelante. Bueno, yo soy Suriñe Aguirre, soy sanitaria, soy óptico-optometrista y durante más de 12 años me he dedicado al trabajo clínico, a estar en consulta con los pacientes y a día de hoy soy CEO de Isium, con mucha ilusión. Isium es una empresa que desarrolla, diseña dispositivos médicos del futuro. Tenemos 3 pilares fundamentales con los cuales hacemos que los proyectos se equilibren, que son la salud, la innovación y el negocio. Creemos firmemente en que estas 3 tienen que estar bien equilibradas, ya que tenemos que detectar el problema que hay en las consultas, dentro del sector salud, en diferentes sectores, en diferentes disciplinas.
pero además tenemos que darle una buena capa de innovación. El diseño, en este caso, nosotros nacemos somos una spin-off de Vidorreta Design. Tenemos 7 años de desarrollo de dispositivos médicos, hemos realizado ya más de 15 dispositivos médicos y meter la innovación en nuestros desarrollos creemos que es la clave para que, con esa tercera pata que es el negocio, todo esto pueda ser sostenible, que llegue al mercado ese dispositivo siendo atractivo, que llegue al target, que sea totalmente alineado con el mercado. Creemos en Navarra, nos hemos afincado aquí porque somos navarros, los promotores somos navarros, además somos sanitarios, ingenieros y diseñadores y creemos mucho en la oportunidad que tiene Navarra. Toda la investigación, el I+D que se crea aquí, más la oportunidad que tiene el que nosotros podamos aportar a Navarra conocimiento, nuevos mecanismos, en este caso nuevos dispositivos médicos, nos inspira para emprender este camino y de ahí ha nacido ISUM, así que encantada de presentároslo. Encantada y encantados de escucharte, Suriñe. Bueno, queremos saber más. Esto que nos habéis dado es por el momento un aperitivo, es como una pildorita para entender dónde estáis, de dónde venís y cuáles son en este momento las líneas centrales de vuestros negocios. Pero aquí estamos para hablar y para hacer crecer no solamente vuestro negocio, que nos vais a contar cómo se está desarrollando, sino también para ser inspiración para todos aquellos que nos están escuchando a través de Clubhouse ahora en directo o más tarde que puedan vernos de una forma virtual. Si os parece, me gustaría que fuésemos haciendo varias rondas de contenido. Después también tendremos coloquio, así que aquellos que están ahora aquí en el Coso Taurino, en la Plaza de Toros de Pamplona, que vayan preparando sus preguntas porque va a haber opción de hacerlas. Pero queremos indagar un poco en lo que ha sido el proceso de crecimiento y sobre todo también, muy importante, las experiencias, y no solamente las buenas, también de lo que no ha sido tan agradable, de los retos, de los conflictos, de esos momentos difíciles, se aprende mucho. Por lo tanto, vamos a empezar, si os parece, indagando un poco en el origen, ¿no? en por qué echáis a andar vuestras empresas, de alguna forma lo habéis ido apuntando ya, pero quizá también desde el otro lado, ¿no? ¿Cuáles son las trabas que uno encuentra cuando comienza? Cuando uno empieza a dar esos pasitos adelante, tiene claro que lo quiere hacer y cuenta de alguna forma con una línea de actuación, no todo sale como uno espera, ¿no? Y a veces las cosas se ponen difíciles ya nada más empezar. Cuéntanos un poco, desde tu punto de vista, Pilar, desde Pyratex, ¿cómo ha sido ese inicio? ¿Cómo lo habéis peleado? ¿Y con qué dificultades os habéis ido encontrando en el camino? Pues, nosotros cuando empezamos era una marca de ropa, realmente. Entonces, la idea era hacer ropa que fuese cómoda y que tuviera funcionalidad. Entonces, que te cuidase la piel, la sudadera o la camiseta. Y el problema que se topó nuestra fundadora Regina fue que no encontraba tejidos naturales que tuvieran esta funcionalidad. Entonces desarrolló durante 3 años nuestros primeros tejidos con laboratorios europeos, porque el problema fue, una vez desarrolladas las fórmulas textiles, la industria textil en Europa es muy antigua, muy tradicional y claro, había que usar las máquinas que ya existían y ninguna fábrica se quería arriesgar. Entonces esa fue la primera dificultad. Que fue encontrar a un partner que aceptase hacer unos tejidos con unas fibras que no estaban usando, que venían de plantas como el alga o el bambú, que no sabían ni lo que era porque ellos estaban acostumbrados al algodón, en fin, eso fue muy difícil. Ya por fin encontramos a un partner que accedió a hacer nuestros tejidos. Luego, por supuesto, una gran dificultad que todavía nos encontramos a día de hoy es en el mercado de la moda. Hoy en día las marcas de moda tienen unos parámetros de calidad de los materiales que usan, pero claro, si el parámetro está diseñado o decidido para tejidos sintéticos, al final un tejido sintético es plástico, entonces va a aguantar mucho más, tiene otro comportamiento, entonces es un compromiso que tienen que hacer las marcas de moda también de decir, bueno, yo acepto usar un tejido que a lo mejor tiene una durabilidad menor que un plástico, pero claro, al final hay que abandonar esos materiales porque son mucho peores para el planeta, para nosotros y para todo. Entonces, eso realmente es a día de hoy una gran dificultad. Vemos que el mercado sí que quiere ser más ecorresponsable, lo cual ayuda bastante, pero es un largo trayecto. Sí, nos podemos hacer idea. Las dinámicas que están ya en marcha cuesta mucho cambiarlas, ni siquiera... aunque quieras virar un poquito, ¿no? Indagamos enseguida en profundidad, Pilar, pero vamos a escuchar a Aitziar. A ver, en Mobalsis,
¿Cómo han sido esos inicios y cuáles son las trabas con las que os habéis encontrado en el inicio, en el comienzo? Sí, pues bueno, los inicios fueron un poco, como quien dice, de casualidad, ¿no? Porque partimos de la universidad, de repente te viene el Departamento de Ciencias de la Salud y te dice que está haciendo un proyecto para medir a personas ancianas en las casas y que necesitan una tecnología para analizar la capacidad funcional. Entonces dices, bueno, pues ¿qué hacemos? Una matemática, dos telecos, un informático, pues vamos a juntarnos y a idear algo, ¿no? Y entonces empezamos a trastear con los sensores inerciales y de repente te sale algo guay, ¿no? Y que funciona. Y dices, vamos a hacer una empresa. Y te pones a mirar y dices, ¿y quién sabe de esto? Nadie. Realmente esa es la mayor traba que hemos tenido, que todos los que partimos de esto éramos personas puramente técnicas, que nos hemos ido formando un poquito más, sí, pero que también hemos tenido que al final echar mano, ¿no?, de quien realmente sabe de estrategia empresarial y quien puede complementar un poquito el equipo porque nosotras nos encabezanamos en desarrollar un producto bestial, pero no sabes conducirlo. Claro. Y realmente, y el cómo buscar esa financiación y todo esto, pues una traba muy grande. Primer aprendizaje, Chiar, Sí. que no se puede saber de todo, ¿no? Ya. Y que hay que buscar ayuda o Obvio, complemento sí. a lo que uno sabe hacer. Exacto. Muy bien, vamos a ver qué nos cuenta Leire Ruete desde Versens, Leire. En esos primeros momentos, ¿cuáles son las dificultades que tuvisteis que navegar? A ver, yo un poco en la línea de lo que ha comentado Itziar, en nuestro caso los fundadores teníamos un background científico-tecnológico y bueno, pues adaptarte a que una empresa requiere más pilares para funcionar, que lo que es la parte de producto, desarrollo, y que tu producto puede ser buenísimo, pero si no completas el resto de patas, la mesa al final se cae. Entonces, sí que en los momentos iniciales ir adquiriendo ese conocimiento y ir rodeándote de colaboradores externos que te aportan aquellas cuestiones que igual tú no conoces en profundidad, fue la principal traba y unido a la financiación. Es decir, aquí normalmente los recursos son limitados. Si los recursos fueran ilimitados, todos iríamos como un cohete a la luna, pero esto no es así. Entonces, tú tienes que saber jugar muy bien con los presupuestos que tienes y con la financiación que tienes encima de la mesa para ir alcanzando hitos y objetivos y que tu empresa vaya ganando en valor y a la vez ir complementando pues, todos los aspectos que te faltan para finalmente salir a mercado y capitalizar todo ese conocimiento que has generado y que has finalizado en un producto que es un elemento real, comercializable. Perfecto. Suriñe, desde Isum Medical, además habéis incluido aquí pues muchas materias, ¿no? Digamos que muchos palos. El ámbito médico nos hablabas, pero también la innovación y el diseño. ¿Cuáles son los principales problemas que se encuentra una empresa como la vuestra para Pues, echar a andar? Creo que para nosotros la mayor traba quizás ha sido el crear el modelo de negocio que realmente diera solución a lo que pretendemos los promotores, que es llevar a mercado soluciones, dispositivos que dan solución a esa demanda que hay en consulta. Entonces, partimos del grupo Videorreta, nosotros ya somos diseñadores, ya tenemos una empresa que da servicio a terceros y queríamos que ambas empresas pudieran coexistir, que uno no pisara al otro, al revés, que ambas se nutrieran, y queríamos destacar lo que bien sabe hacer Videorreta, introducirlo en Isium y conjunto con el resto de entidades, empresas, universidades, personas que nos puedan rodear, crear un modelo de negocio que haga posible pues, que ese producto llegue a mercado, es decir, a las consultas, a los protocolos del día a día de los sanitarios. Entonces, la traba principal ha sido que pues, hemos estado durante 2 años dándole muchas vueltas al modelo de negocio, nos hemos asesorado con muchos expertos, le hemos dado muchas vueltas para ver la viabilidad del negocio, ver que estábamos muy alineados a nivel de estratégico con Navarra, con saber qué es lo que hacemos bien y detectar quién hace las cosas donde nosotros quizás podemos fallar y unirnos con esas otras patas que hacen que todo el conjunto sea exitoso. Bueno, las 4 sois muy jóvenes, ya tenéis una trayectoria más que importante y yo creo que nos estaremos todos preguntando lo mismo. ¿Cómo conseguisteis las primeras ventas?
que es seguramente un punto que marca un antes y un después en una spin-off, en una empresa que comienza. Ese primer momento, esa primera venta es muy importante. Pilar, ¿cómo fue en vuestro caso? ¿Te acuerdas? Cuéntanos. Pues sí, me acuerdo muy bien porque fue justo cuando empecé yo en Piratex hace 5 años ya. O sea, todo empezó cuando sacamos la primera colección, que fue en ese momento cuando te digo, hecha con estos tejidos innovadores, porque la idea era desarrollar 4 o 5 tejidos para las colecciones de Piratex, la marca de moda. Entonces sacamos una colección, costaba muchísimo venderla, o sea, el mercado de las marcas de moda está súper saturado, es complicadísimo, no conseguíamos avanzar mucho, pero veíamos que había marcas de moda que sí que nos mandaban emails o nos contactaban a través de nuestra web para comprarnos los tejidos. Porque decían, yo no quiero comprarte la ropa, yo lo que quiero es hacer mi ropa con tu tejido. ¿Qué es esto? ¿Qué es un tejido de alga, de camiseta? No entiendo. Y entonces ahí realmente conseguimos hacer las primeras ventas. Por supuesto eran metros sueltos, o sea, marcas muy pequeñas, fue muy difícil y además el problema del ciclo de venta en el sector textil es que es muy largo y más en marcas de lujo, que realmente es nuestro target, que son las marcas más premium y que sí que buscan esa calidad de un tejido europeo, que es mucho mejor. Y el problema es que funciona muy de relaciones personales, te conozco desde hace años, me fío de ti, sé que no me vas a dejar tirado en una producción, y entonces son ciclos muy largos, pero claro, de construir relaciones muy personales. Entonces eso realmente es la dificultad, no es tanto conseguir que prueben los tejidos, porque los prueban, les gustan, pero luego que se fíen y que realmente lo integren en colecciones ya de básicos o mucho más permanentes. Itziar, ¿os costó mucho? Fíjate lo que nos cuenta Pilar, ¿no? Es casi una odisea, abrirse camino en el mercado laboral y conseguir esas primeras ventas, pero llegan. ¿Cómo fue vuestro caso? Bueno, sí, es la pregunta del millón y nunca mejor dicho, pero la verdad que en nuestro caso, claro, al ser dispositivo médico, nuestras primeras ventas eran en investigación, porque hasta que no haces el maravilloso trámite de certificar como producto sanitario un dispositivo, digamos que el acceso al mercado es mucho más limitado, porque la burocracia y la ley que hay allá Leire creo que sabe de lo que hablo. Creo que os entendéis bastante bien, ¿no? Sí. Estáis en un contexto muy cercano Es muy y os similar, movéis sí. seguramente con clientes y con partners parecidos, ¿eh? No te voy a decir los mismos, pero parecidos. Sí. Por lo tanto, la casuística entiendo que también será Sí, similar. entonces sí que es cierto que lo bueno es que esas ventas a investigación eran a grupos de investigación muy potentes, que al final el que lo utilicen hace que el resto, ¿no? Si Claro. una eminencia está utilizando tu dispositivo, Se convierten en el boca a prescriptores. boca, eso es. Entonces, eso sí que nos ha ayudado ahora en la tramitación también para validar el dispositivo y poder hacer la certificación y, por tanto, pues ya tener un acceso más abierto al mercado. Sí. Leire, enlazando con lo que nos cuenta Itziar, ¿cómo fueron o cómo conseguisteis las primeras ventas? Bueno, pues las primeras ventas, a mí me tocó sufrirlo y vivirlo luego y celebrarlo en primera persona porque me encargaba yo principalmente. Y bueno, el problema cuando tú entras en el mundo del producto sanitario, incluso una vez de que has conseguido la certificación, es que es un sector en el que todo el mundo se conoce. En ese sentido compartimos un poco lo que os ocurre a vosotros. Entonces, generar confianza de un producto que es nuevo y que nadie ha utilizado previamente es realmente lo que te cuesta. Entonces, nuestra estrategia fue en un primer momento aproximarnos a los diferentes profesionales sanitarios y dejarles los equipos en prueba, en modo prueba. Prueba el dispositivo y si te gusta, te encaja, lo puedes comparar con lo que ya tienes y vas a ver que mide mejor, bueno, que mide por lo menos igual o mejor y que tiene una serie de ventajas. Entonces, cuando hayas acabado la prueba, contáctame. Entonces, en este caso, fue un médico de Pamplona el que nos compró nuestro primer dispositivo, que es el doctor Resano. Desde aquí le mando un saludo. No creo que Que menos que un reconocimiento, sí, ¿no? Sí, claro que sí. Y claro, esa primera venta realmente actuó como punta de lanza para el resto, porque tú ya tienes un caso de éxito en el que un profesional reconocido está utilizando tu dispositivo. Entonces todo el mundo te decía, la pregunta del millón, ¿y quién más lo está utilizando? Entonces tú decías, El en doctor este caso, el Resano. doctor Resano aquí,
en otros centros lo están utilizando en temas de investigación, contacta con ellos y que te cuenten un poco cómo puede funcionar un poco cómo funcionamos. Y una vez que ya tuvimos unos cuantos clientes, fue cuando conseguimos cerrar nuestros primeros acuerdos de distribución, que claro, eso te permite acceder al mercado de forma mucho más rápida. Y nosotros ahora tenemos venta directa en España junto con una serie de distribuidores y luego en el resto de países vendemos a través de distribuidor. Entonces, Suriñe, en el caso vuestro de Issue Medical, ¿ha funcionado también esto de la prescripción, de tener ya alguien que utiliza vuestros productos, o habéis tenido que abrir camino casi con pico y pala, como nos contaba antes Pilar? O sea, nosotros estamos en un estadio más inicial. Nosotros todavía estamos en la fase de investigación, estamos en el I+D. Sí que es verdad que todo este I+D, cuando haya un prototipo y haya un producto que vender, habrá que entrar en esa fase de venta. El tema es que Issue Medical tiene un modelo de negocio con el cual garantizamos casi desde el inicio de la creación del proyecto quién va a ser ese partner comercializador que se va a encargar de las ventas. Entonces, a día de hoy estamos con 4 proyectos en cartera y son los que están desarrollándose, están en I+D. Entonces, de aquí a un tiempo sí que te podré decir, la primera venta ha sido al médico tal o a tal empresa, pero quizás nuestro modelo, al ser un poco distinto al habitual en el desarrollo de dispositivos, pues bueno, cambia un poco y depende de cada proyecto, tiene unas fechas. ¿Y cómo la planteas o cómo la imaginas? Viendo un poco las experiencias de ellas en sus empresas, ¿piensas que puede también tener mucho que ver que alguien confíe en primer lugar o, no lo sé, a lo mejor me dices, no, mira, voy a ir a una feria a nivel internacional y ahí creo que... ¿Cuál sería, desde tu Sí. punto de vista, la tendencia, no? Pues tal y como decían tanto Itziar como Leire, el sector salud tiene su normativa, su legislación, toda la normativa pues muy específica y entonces tiene unos protocolos que cumplir muy exhaustivos. Entonces, todos vamos como caminando juntos y todos vamos aprendiendo de la experiencia del compañero, ¿no? Nosotros, en nuestra experiencia, al acompañar a nuestros clientes en ese lanzamiento al mercado, hemos aprendido lo difícil que es. Entonces, nosotros no vamos a ser no vamos a ser quien vamos a comercializar, sino que vamos a ceder, en este caso vamos a transferir el proyecto a quien ya tiene un canal de distribución, porque lo que no queremos es hacer lo que antes os he comentado. Donde vemos que no somos fuertes no vamos a pelear, sino que necesitamos quien ya tiene un canal establecido. Eso está claro que nosotros perdemos nuestro margen de beneficios. Pues tenemos un pastel que vamos a dividir en más pedazos, pero nuestro modelo pues bueno, es más colaborativo. Creemos mucho en los potenciales de cada parte del proyecto, entonces en este caso buscamos quién ya tiene ese canal para distribuirlo. Es un poco, en este caso, el kit del modelo de negocio. Perfecto. Más cosas, palancas. Si yo os pregunto cuál ha sido el secreto del éxito o la clave para alcanzar el 1.000.000 de euros en esta franja en la que hoy estamos, hasta el 1.000.000 de euros o aproximándonos a esa cantidad, ¿qué me diríais? ¿Cuáles han sido vuestros principales apoyos o palancas desde el punto de vista de la gestión, del desarrollo, del emprendimiento? Pilar, de forma esquemática y si quieres nos desarrollas un poco cuáles han sido en vuestro caso en Pyratex. Pues en nuestro caso, en primer lugar diría ir a ferias para nosotros ha sido fundamental porque realmente sí que es verdad que, pues, por ejemplo, contactábamos a marcas donde veíamos potencial de colaboración, que quisieran usar nuestros tejidos o partners de I+D, por ejemplo, pero realmente lo de ir a una feria, verse en persona, te abre a toda la industria y no tiene nada que ver y eso realmente también genera mucha confianza, porque al ser un equipo tan pequeño y ser un producto tan nuevo y tan innovador, es muy complicado que las marcas confíen y se crean y entiendan cómo funciona, entonces eso realmente la feria es fundamental. Y luego también en nuestro caso sí que participamos en varias incubadoras de startups y aceleradoras, lo cual nos ha ayudado muchísimo, sobre todo la de ASICS, estuvimos en 2018-2019, 6 meses, y eso fue fundamental. O sea, realmente cuando llegamos a la aceleradora éramos 2 en el equipo, Regina y yo, y o sea, hacíamos cosas, pero no había un plan de negocio súper bien construido, no teníamos mentores o personas que nos pudieran ayudar con experiencia y entonces realmente ahí sí que como que pudimos construir las bases
de la empresa en todos los sentidos, en el sentido del negocio, a quién vamos a vender, cómo lo vamos a hacer de una manera mucho más organizada, y luego también cómo íbamos a empezar a contratar a gente en el equipo y tener una cultura de empresa que pudiera crecer y que se pudiera escalar rápidamente, y eso fue fundamental para nosotros. Luego, por supuesto, también nos ayudó a cerrar nuestra primera ronda de inversión a finales de 2019, pero el hecho de haber esperado ese tiempo y no haber hecho una ronda desde el principio a ser un negocio muy tradicional, que es la venta textil, pues también nos permitió tener esa prueba de concepto, ¿no? De ahora sí, vamos a hacer una ronda y realmente tener una valoración que tenía sentido con un negocio que ya funcionaba, aunque era a menor escala, pero ya teníamos algo que podíamos compartir y que ya estaba generando ventas. Ajá. Y Chiar, ¿funcionan las mismas palancas para vosotros? Ferias, incubadoras, ¿cuáles han sido en vuestro caso? En nuestro caso, sí que, bueno, como ya he dicho, partíamos de un perfil totalmente técnico y sí que utilizamos aceleradoras o, bueno, el CEIN, por ejemplo, ¿no? Que cuando empezamos empezó todo ahí realmente, y hicimos pues el primer plan de empresa y lo haces, pero hasta que no nos hemos sentado con ya un tiempo de madurez, habiendo vendido algún producto que te pueda dar ese margen de sentarte a pensar en realidad en lo que vas a hacer y no limitarte a lo que estás haciendo, pues ya nos ha permitido asentar un plan de negocio más sólido, que al final eso hace que todo sea más exponencial, ¿no? Claro. Y salgas de esa curva de crecimiento, digamos, de las startups. Y yo creo que básicamente ha sido eso, el rehacer y ser fieles, que nos lo han dicho desde el principio también, pero que lo hemos podido hacer ahora también es una realidad. Claro, habéis tenido esa suerte. Leire, para vosotros ha sido importante, entiendo también, hablabas de prescriptores, ¿no? Bueno, ir dando pasos adelante con otros, con partners, con apoyos externos o por lo menos con gente que ha validado vuestros productos. ¿Qué otras palancas serían importantes en el desarrollo de vuestra empresa? A ver, yo en relación con lo que han comentado mis compañeras, aceleradoras está claro, es decir, cuando tú vienes de un entorno tan científico como es nuestro caso, necesitas a alguien que te diga, a ver, muy bien, todo lo que me estás contando es maravilloso, pero tú Claro. necesitas un producto mínimo viable con el que salir al mercado cuanto antes, porque si no, tu ventaja competitiva vendrá otro y se la comerá. Entonces, bueno, las aceleradoras es fundamental. El tema de la red de colaboradores, fundamental también, porque tú eres una empresa con recursos limitados en la que tu equipo tiene una especialización, pero hay partes que no tienes, entonces te tienes que apoyar en otros para crecer. Nosotros, por ejemplo, contamos con asesores contables, fiscales, de desarrollo de negocio, de regulatorio, de acceso a mercado, es decir, nos movemos en un sector que es muy complejo, que está muy fragmentado, y una estrategia fragmentada lo que hace es incrementar el riesgo de fracaso del proyecto. Entonces tienes que tener una estrategia global para acceder a ese mercado. Y yo diría dos palancas más. Aparte de lo que son ferias y demás, lo que pasa es que las ferias suponen un desembolso muy importante para las empresas, por lo menos en nuestro sector. No sé si en vuestro ocurre, pero las ferias, en nuestro caso, el metro cuadrado en feria pues rondará los 2.000, 3.000 euros. Entonces, claro, para una startup acudir a una feria con un stand en condiciones es una inversión y la tienes que analizar muy bien. Entonces, igual destacaría las herramientas digitales. No voy a hacer publicidad de una red profesional que todo el mundo conocemos aquí para tema de contactos, pero las personas ya no lo percibimos como una entrada a una puerta fría, sino que nosotros hemos hecho una campaña antes de un congreso que se celebró la semana pasada en Pamplona, que es el Congreso de Neumología de la SEPAR. Hemos hecho una campaña muy intensiva de contacto a través de una red social profesional y la respuesta ha sido buenísima. Es decir, la gente ya no lo percibe como algo que no lee, al revés. De hecho, te contestan y te dicen, estoy muy interesado, voy a acudir a visitarte. Entonces, lo recomiendo porque no es costoso, es decir, requiere una mínima inversión, pero no es la que supone acudir a una feria. Y a nosotros por lo menos nos está funcionando muy bien. Importante será también, entiendo, Leire, tener muy claro cómo comunicas eso, ¿no? Porque aunque no sea una puerta fría, todo lo que tiene que ver con las redes sociales bueno, es muy delicado, ¿no? La intromisión, en fin, saber cómo contarlo y saber cómo pedirlo es casi tan importante como tener un buen producto o saber a quién dirigirte. A ver, nosotros el tema de imagen de marca lo trabajamos con Vidorreta.
tenemos una imagen de marca que está ya muy definida, entonces todo gira un poco en torno a esa imagen de marca en la que se trabajó en una fase que igual en su momento estaba un poco verde la compañía para utilizarla, pero que ahora realmente lo que nos permite es hacer comunicaciones y tener ya como una base de datos de, de comunicaciones y de imágenes y de todo, que de forma somos muy ágiles a la hora de hacer esas comunicaciones y tenemos una gran capacidad de personalización de los mensajes. Entonces, yo creo que cuando tú contactas con una persona a través de una plataforma digital, requiere que tú hayas hecho un estudio realmente de si existen sinergias entre vosotros y que él tiene que percibir que gana algo con este contacto. Es decir, esto es un win-win, no te estoy pidiendo, te estoy ofreciendo algo. Entonces, sí cuidamos mucho el tema de las comunicaciones, intentamos no ser intrusivos, pero sí que identificamos puntos en los que convergemos y en los que podemos colaborar. Y ahí es donde incrementamos el ratio de respuesta. Claro, el valor añadido. Fijaos que estamos saliendo del core, de lo que ellas hacen, buscando esas ayudas, como comentabas antes, Itziar, que uno no puede saber de todo. Con buenos partners se siguen también moviendo palancas que te llevan al éxito, ¿no? Y a esas primeras ventas y a ese incremento de facturación. Suriña, ¿añadirías algo a lo que han dicho tus compañeras? Pues la verdad que han resumido perfectamente, porque creo que todas vamos caminando con mucho esfuerzo, pivotando, creo, añadiría, en cada momento y adaptándonos a lo que el mercado y el momento de tu empresa necesita. Entonces, el saber pivotar, el ser flexible, el tener una mente abierta, ser generoso con tu partner, trabajar en colaboración, yo creo que al final te permite pues, entrar en un proceso de incubadora y que te ayuden porque te dejas ayudar, aprender, ser multifunción, saber de todo, ¿no? Efectivamente, pues somos sanitarias, somos ingenieras, pero también sabemos de economía, de empresa, de redes sociales. Entonces, el tener esa inquietud de querer aprender más, el no quedarte con el suficiente, sino el buscar la excelencia, yo creo que hace pues, que ahora estemos aquí 4 mujeres, 5 mujeres estupendas, pues hablando un poco de esta historia, ¿no? De emprendimiento y de empuje. Y las palancas pues son, yo creo que la pasión y la ilusión. Por encima de todo, ¿no? A alto nivel, esto es lo que tiene que mover montañas. Yo, si me permites, Sí. creo que hay una palanca fundamental que es el equipo que conforma tu empresa. Es decir, es el mayor valor, es el mayor capital que tienes, lo tienes que cuidar, tienes que conseguir un equipo que esté cohesionado, que trabaje a gusto y que se implique. Porque en una startup lo que ocurre es que en muchas ocasiones no puedes estar dedicado solo a lo que a ti te gusta, en el ámbito en el que te sientes más cómodo, sino que a veces tienes que ayudar a tu compañero que va con el agua al cuello y que igual no, pues lo que te digo, igual no es lo que más te gusta, pero es lo que la empresa necesita. Entonces, esa labor de equipo cohesionado y de equipo que funciona, que está engrasado y que va muy rápido, creo que es, te diría, la palanca fundamental de una startup. Por cerrar un poco esta palanca, que me parece muy importante, la de los apoyos y la de las ayudas, ¿no? Habláis de un equipo, un buen equipo, buenos profesionales alrededor que te van a ayudar a hacer aquello que tú no sabes porque no puedes llegar a todo. Habéis hablado también de prescriptores y de un primer doctor que hace esa primera compra y que te va a ayudar. Incluso habéis hablado pues, de la universidad o de los incubadores donde te ayudan a que esa semillita prospere. ¿Sumaríais a alguien más que os ha ayudado? ¿Alguien? Si estamos hablando de una persona o un individuo o una entidad, entidades públicas, entidades privadas. ¿Quién más ayuda ¿Cuánto a una quieres que dure startup? este apartado? Sí, claro. Hombre, Tenemos pues, que hacer una... pues venga, como si larguísimo. estuviéramos de nuevo en el ascensor, si me apuráis mucho. Pero, ¿añadiríais a alguien más o algo más de forma así concisa? Hombre, yo añadiría a nuestros partners, que por ejemplo lo he mencionado antes, pero también me parece súper importante porque es que al final, sin tu red de partners, si no los cuidas, no tienes una buena relación... Cuando hablas de partners, Pilar, perdóname, estás hablando de... En nuestro caso, de nuestra cadena de producción, o sea... equipo, ¿no? Un poco. No son nuestro equipo... No bueno, exactamente. o sea, Proveedores. Sí, proveedores. O sea, proveedores realmente de, oye, yo quiero desarrollar un tejido con una fibra de alga. Bueno, pues el proveedor de la fibra de alga, claro, Pairatex no cultiva algas No en puedes saber de Islandia, todo, ni claro, hacerlo pero todo tenemos tú. que tener una relación Claro. muy buena con el que cultiva el alga, sabemos quién es, cuánto... o sea, tenemos que tener una relación muy cercana, con los laboratorios textiles con los que hacemos los test igual, porque tienen que entender qué necesidad tenemos. Hay veces que hay que hacer un test rápido que nos pide una marca y entonces, o sea, esa capacidad de poder funcionar bien con ellos, en confianza, que las producciones salgan
y sobre todo al principio que confiasen en nosotros, o de repente coger y decir, oye, esta fibra de flores de capoc de la que nunca has oído hablar, confía en mí que no te va a estropear la máquina, por favor desarrolla un tejido con esta fibra. Entonces, claro, para que se lancen y lo acepten, pues tienen que confiar mucho en ti, entonces eso realmente es fundamental. Desde luego. Vamos a ir un poco rápido porque enseguida voy a darles a ellos la voz para que nos pregunten cosas y aporten. Pero errores, fracasos. Hasta ahora hemos hablado de crecer, ¿no? De aportar, de sumar, de avanzar, que es lo que importa. Pero como yo decía al principio, a veces hay que tropezarse y hay que llamar a puertas que no se abren para que puedas entender hacia dónde tienes que tirar. Y sobre todo madure, ¿no? El proyecto, la persona, el equipo. Itziar, ¿cuáles han sido los errores o los fracasos? Si quieres, Voy a intentar... nos los nombras nada más. Voy a intentar ser rápida, pero Porque va a han ser sido, un han sido aprendizaje para varios. todos. Han sido varios. Pero yo creo que el más fundamental, pues igual el habernos lanzado, a lo mejor a hacer la empresa sin tener esa base que he dicho yo, ¿no? de empresa, no solo técnico, sino pararse y mirar los medios porque al final hace falta dinero. Entonces, si no empiezas sabiendo a qué dinero puedes optar desde el principio, ya te lo has perdido. Si ya empiezas en el primer año, ya hay ayudas a las que no puedes acceder. Y todos esos errores se acumulan al final, porque hace falta. Y yo diría que ese es un poco el más, pues habernos lanzado, que está muy bien tener ese ímpetu, pero hay que parar un poco, pensar, hacer el equipo y empezar. Muy bien. Para mí. Ese es un aprendizaje de primero, de startup, ¿verdad? Como Sí. se suele decir. Pilar, errores, fracasos o tropezones de los que aprendéis. Hombre, más que fracasos diría, sí, tropezones, pues quizá de, no sé, desarrollar un tejido y trabajar con una marca y de repente ya estar como a punto de lanzar la colección y ver que nos piden algo que no nos pidieron. Son un poco esos malentendidos de entrar en una industria nueva que lleva mucho tiempo funcionando de una manera y entonces tú como eres nueva pues entras y te enteras de cosas después porque no se te ocurre preguntarlas. Entonces, o sea, eso realmente a nosotros nos pasó muy al principio, luego en el día a día, por supuesto, en cualquier proyecto de I+D, pues hay un montón de cosas que nos salen, de errores, cosas que hay que modificar, pero eso es menos, o sea, no es grave en el sentido de que al final un proyecto de I+D, bueno, pues se entiende qué es lo que ocurre y de hecho nosotros siempre que hacemos un tejido nuevo, un nuevo desarrollo, un nuevo material, lo hacemos normalmente en conjunto con alguna marca, porque lo que hacemos es desarrollar tejidos que sean escalables para que no se queden en el nivel laboratorio, sino realmente desde el principio se plantea como un tejido que hay que poder reproducir en miles de metros si queremos. Entonces eso también nos ayuda mucho a un poco paliar digamos, el efecto de cometer algún error. Claro. Más bien vaivenes, ¿no? Por lo que nos Justo. cuentas, y eso también es un desgaste. Sí. Leire, si tuvieses que seleccionar, porque ya imagino que va a haber muchos también, alguno de los errores, pequeños tropezones que habéis dado, ¿qué nos dirías? ¿Qué nos contarías? Yo creo que ser optimistas en la fase de programación de los tiempos y de los costes. Es decir, La falta de realidad. bueno, falta de realidad o falta de conocimiento de cosas que escapan a tu control. O sea, nosotros somos muy buenos programando lo que llega hasta nuestro control, pero en el momento en el que la fase sale del control de tu empresa, en nuestro sector hay puntos en los que es una caja negra que realmente nadie sabe cuánto va a tardar. Y esto es una realidad, esto es así. Por el tema del regulatorio, hay veces que nadie sabe decirte cuándo van a coger tu expediente y esto puede ser 2 meses, pero puede ser 1 año. Entonces tú, en ese vacío, en ese momento de vacío, tienes que tener una previsión porque tu empresa sigue consumiendo recursos. Entonces igual esas previsiones es te diría el principal error que hemos cometido. ¿Y Suriñe? Que estáis todavía ahí, como decías, ¿no? Aún Sí. un poquito más atrás, pero supongo que también prueba-error. Sí, además somos como muy autorreflexivos, entonces chequeamos constantemente el camino y hay muchos juicios, ¿no? Hay muchos errores que dejamos anotados y quizás uno de ellos puede ser, hemos tardado 2 años en crear el modelo de negocio y quizás hemos tardado 2 años
porque lo hemos madurado mucho, pero también igual nos ha costado mucho ceder y dejar entrar a otras personas o soltar un poco riendas, ¿no? A veces quieres hacerlo tú solo y está claro, tal y como lo han comentado ellas, que hay mucha más ayuda de lo que creemos. Hay muchísimas entidades que ponen incubadoras, hay subvenciones para I+D, o sea, hay muchas ayudas a las que hay que optar, hay que saber qué hay. Comunicarse entre nosotras, entre todos, es básico pues para que alguien te advierta, ¿no? Ojo que si te fundas ahora tienes que ir a esta convocatoria y no a la otra, pues bueno, a veces pues quizás pues el hecho de igual no haber pedido ayuda más o bueno, ceder Que a lo un mejor hay que poco. sacar la cabeza del lugar donde estás, ¿no? Por muy apasionante que sea y por muy absorbente que sea, elevarte y ver qué hacen otros o Sí. qué hay por ahí, ¿no? Que te puede venir muy bien, ¿no? Y que hay mucha quizás más un error- ayuda de lo que esperamos y que hay muy buena intención en muchos compañeros de viaje. Perfecto. Ampliar visión, 360. Financiación, que no nos vamos a olvidar. Yo sé que estáis esperando también que ellas nos cuenten cómo han conseguido el dinero, la pastuqui, que sin eso no se hace nada. Pilar, y en muchas ocasiones es absolutamente determinante. También ahí la estrategia de rondas de financiación, ¿cómo lo habéis hecho en vuestro caso? ¿Cómo habéis logrado la financiación para llegar a donde estáis? Hacemos un resumen porque también es un tema muy amplio. Pues en nuestro caso, lo que decía antes, nosotros cuando empezamos no hubo ninguna ronda, digamos, o sea, al final el modelo de negocio textil es muy tradicional, entonces sí que pudimos sacar producto y empezar a vender y mantenernos con ese negocio hasta que llegó el punto a finales de 2019 donde ya teníamos esta prueba de concepto, ya sabíamos que funcionaba el negocio. Y entonces sí que decidimos hacer una ronda para agrandar equipo y ciertas cosas que veíamos que si no íbamos a tardar más, pero digamos que la empresa ya tenía sus beneficios pequeños, pero funcionaba, un equipo muy pequeño y tal. Y entonces esa fue la primera ronda que hicimos y luego a finales del año pasado hicimos ya la segunda, igual con esa idea de agrandar. O sea, realmente la manera que nos lo planteamos, como tenemos... O sea, un poco o sea, a veces desventaja, pero en este sentido la ventaja de ser un modelo de negocio tan tradicional, una industria tan tradicional, es que sí que nos permite haber empezado vendiendo nuestros tejidos, desarrollándolos, pero a través ya de clientes. Entonces, al no tener que invertir casi en I+D por hacerlo con partners, que eran los que invertían, ¿no? Un poco una marca de moda que dice yo quiero que me desarrolles un tejido con esta fibra o que tenga estas características. Entonces ya es la marca de moda la que invierte en ese proyecto. Entonces al principio sí que teníamos que invertir nosotros, pero era una inversión muy pequeña al inicio y hoy en día, digamos, esa inversión en I+D es mucho más grande la que hacen nuestros clientes porque son proyectos mucho más personalizados. Entonces eso también nos permite como ir más rápido y crecer mucho más. Itziar, financiación, una clave. Una. La principal. Nosotros empezamos básicamente con muchos amigos y familiares que nos querían mucho. Qué importante es eso también, Y dentro de esos apoyos. aportaron una parte inicial y luego sí que nos hemos basado mucho mientras estábamos desarrollando el producto, en proyectos de I+D+I, de Gobierno de Navarra y proyectos estratégicos en los que hemos participado, que nos han servido mucho pues tanto para crear contactos con empresas de aquí, ¿no? Y para, bueno, pues para seguir desarrollando ese producto y teniendo contratación para personal también. Leire, ¿cuál ha sido vuestra principal vía de financiación? Bueno, yo lo primero daría un consejo y es buscar la financiación cuando no la necesites. Es decir, no vayas a pedir financiación cuando estás con el agua al cuello porque desgraciadamente tienes muchas posibilidades de que nadie te ayude. Dicho esto, Que también es fundamental. Sí. la parte inicial nosotros la financiamos principalmente con proyectos de I+D. Bueno, aquí en Navarra tenemos muchísima suerte porque, bueno, antes preguntabas, uno de los partners fundamentales para mí, para Eversense, es la financiación con proyectos de I+D que obtenemos a través del Gobierno de Navarra, como ha dicho Itziar. Fundamental porque nos permite tener una financiación a fondo perdido para proyectos que empiezan en un estadio muy inicial y que tienen un largo recorrido. Es decir, no lo puedes poner en mercado, incluso aunque acabes el producto, no puedes saltar directamente al mercado. Y una vez que ya tienes el producto mínimo viable, pues financiación
Esto depende mucho del sector. En nuestro caso, como las inversiones que hacen falta para lanzar producto al mercado son tan grandes, se requiere financiación de inversores. Entonces nosotros contamos con inversores públicos y privados, aquí en Navarra de Sodena y de Clave Mayor, y el año pasado cerramos una segunda ronda con un inversor de País Vasco, que es Orza. Entonces, bueno, ahora mismo es nuestro ecosistema de financiación. También hemos contado en algún momento con créditos de entidades públicas como ENISA y también de entidades privadas. Entonces, el marco de financiación tiene que ser flexible, Muy amplio. sí, amplio, y tienes que valorar diferentes opciones. Y temporalmente, como bien decías, antes de que lo necesites. Sí, Esto es muy antes de que lo importante, necesites. Subrayado con fosforito. Sí. Turiñe, ¿qué añadirías a esto? Nada, nosotros, o sea, continuamos un poco el mismo camino, al final estamos en el mismo barco. Nosotros también nos autofinanciamos, en este caso el Grupo Vidorreta es la palanca que ha dado lugar y que ha dado a luz a Isium. Nos hemos ayudado con créditos bancarios, efectivamente, pero pues eso, todo lo que son pues las subvenciones de I+D, pues te subvencionan y te ayudan en parte de esos proyectos y desarrollos de I+D, pero bueno, nosotros lo que sí que tenemos ahora nos enfrentamos a nuestra primera ronda de inversión, así que vamos a caminar donde ya mis compañeras han caminado y nos vamos a enfrentar en breve a esa primera ronda. Muy importante Sí. y un momento fundamental de Sí. crecimiento para vuestra empresa. Que haya mucha suerte, Suriñe, Gracias. desde ahora. Venga, vamos a las preguntas del público, que tenemos aquí a un grupo de personas atentamente escuchando lo que estáis contando. Y bueno, pues yo no sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario, pregunta, añadir algo a lo que aquí se ha dicho. No sé si en algunos casos quizá pues son docentes, son empresarios, son también emprendedores. Vamos a ver, ¿alguna mano arriba? ¿Alguna pregunta? Yo tengo más, ¿eh? Tenemos aquí. Venga, una primera. Bueno, habéis hablado de las palancas que habéis tenido hasta ahora. En este ciclo hemos tenido empresarios y emprendedores, bueno, con un desarrollo de su proyecto empresarial más avanzado que el vuestro. Desde vuestro punto de vista ahora, ¿cuál sería vuestra siguiente palanca? O sea, ¿qué necesitáis para dar ese salto que os haga estar ya en la siguiente dimensión? Muy buena pregunta y además es la que yo tenía el siguiente de por dónde vais a crecer. Ya Así no la que muy puedes hacer. bien, Ya, ahora muy ya. compenetrados, aunque esto no estaba preparado. Vamos, si os parece, hacer también pues una ronda y así cada una nos contáis dónde estáis y cuáles van a ser las próximas palancas de desarrollo, como bien apuntaba esta persona que está en el público. Pilar, adelante. Hombre, nosotras realmente ahora mismo digamos, la dificultad que estamos teniendo para crecer más rápido es cómo está el sector, digamos, a la crisis que ahora mismo en la cadena de suministro nos está afectando a todos, pero en textil está afectando mucho. Entre eso y lo del COVID, realmente el sector de la moda lo que ha producido es que en los últimos años ha sido muy difícil estabilizarse. Entonces sí que hemos conseguido seguir creciendo, no a la velocidad que queríamos, pero es algo que vemos que ha pasado en todo el sector. Entonces realmente sí que es verdad que en la segunda ronda, a finales del año pasado, también tuvimos el ENISA. Entonces esas dos cosas juntas sí que nos están permitiendo durante este año pues, crecer más rápido. Por ejemplo, ahora mismo estamos agrandando mucho el equipo, hemos agrandado mucho en estos últimos meses la red de partners que tenemos, la cantidad de proyectos de I+D, de producto, pero es verdad que, claro, ahora mismo lo que nos está frenando un poco no es tanto a nivel financiación, sino de cómo está el sector ahora mismo, que se está estabilizando. Sí que vemos que los grupos grandes de moda están volviendo poco a poco un poco a la normalidad, pero realmente necesitamos como que se tranquilice un poco la cosa. Itziar, ¿qué necesitáis para seguir creciendo? En nuestro caso sí que ahora estamos planteando también hacer ronda de inversión y luego también vemos muy importante el que nuestros dispositivos puedan utilizarse digamos, en la sanidad pública, porque es muy difícil entrar en la parte pública. En lo privado la venta es mucho más directa y eso lo tenemos asumido y sabemos cómo funciona, pero es un mundo muy complejo el de descubrir cómo funciona esa parte pública para de verdad entrar en esa... ¿Cómo lo han hecho los que ya están ahí? ¿O cómo os gustaría llegar? ¿Cómo se puede llegar? Probablemente porque ya se llaman Siemens o se llaman
Y es mucho más difícil, que antes creo que lo ha comentado Ley, es muy difícil llegar a atención primaria, por ejemplo, y Claro, decirlo, ¿no? sí. Usa el mío, ¿por qué? Bueno, y genera un cambio en todo, no solo es, ¿no? El utilizar ese dispositivo ya genera un cambio en la consulta, es por lo que luchamos en realidad, pero Bueno, son dinámicas, ¿no? sí. Cada una en su sector. Leire, palancas para crecer, seguir creciendo. ¿Qué os hace falta? A ver, yo creo que el tema de la red de proveedores es fundamental. Nuestros dispositivos llevan electrónica y bueno, pues os podéis imaginar si grandes corporaciones tienen problemas de aprovisionamiento, pues os podéis imaginar lo que sufre una startup para aprovisionar electrónica. La suerte que tenemos es como tenemos un departamento I+D brillante y rapidísimo, somos capaces de hacer cambios muy rápidos en la electrónica que nos permite, bueno, en la electrónica o en otros subsistemas, me refiero a electrónica, neumática, o sea, da igual, porque aquí hay fallos de aprovisionamiento en todos los subsistemas que componen nuestros equipos. Entonces creo que es fundamental que la red de proveedores realmente te deje de ver como una startup, que lo eres, evidentemente, pero que vea el potencial que tienen y apuesten por ti. ¿Cuál es el problema? Pues que en muchos casos, aunque nuestra red de proveedores intentamos que sea muy local y muy cercana para establecer ese vínculo de confianza, hay componentes que por la globalización ni tan siquiera ellos tienen el control de esos componentes porque vienen de otros países del lejano oriente. Entonces, este es un poco el problema al que nos enfrentamos. Claro. Y la siguiente palanca es establecer una red de distribución que sea suficientemente sólida y que realmente lo que vaya haciendo es asentar tus ventas, consolidar las ventas y que tu crecimiento siga la estela que lleva hasta ahora. Suriñe, Nosotros estamos pues como os he dicho antes, en otra fase y sí que tenemos ese business plan que todo lo mantiene y todo lo soporta, ese papel maravilloso donde se plasma todo. Nosotros estamos ahora en pleno crecimiento, entonces para poder abordar los proyectos en los que estamos ya en marcha, pues necesitamos incorporar a más personas, estamos en búsqueda activa del talento como inspiración, como profesionales y como alguien que viva los colores, como decía antes Leire, ¿no? Alguien que esté en la empresa y con la pasión y con la dedicación de hacer un poco el sueño realidad. He estudiado una ingeniería porque me encanta crear algo y que ellos se sientan realizados, pero también la empresa poder vivir con ellos esa experiencia de conseguir que todo se realice. Así que estamos en búsqueda activa de talento. ahí queda eso. Este es un mensaje que llega muy lejos. Vamos a ver si hay alguna pregunta, porque nos quedan 2 minutos. Va a tener que ser muy rápido. Por favor, adelante. Bueno, pues yo un poco viendo, ¿no?, la mesa, que toda es de base tecnológica, ¿no?, y algunas con relaciones muy fuertes con las universidades, centros tecnológicos, pues habéis comentado, ¿no?, como el pilar del negocio muchas veces está en seguir avanzando y creando nuevas innovaciones. ¿Qué destacáis lo más positivo, lo más negativo, ¿no?, de esa relación con entes como las universidades, los centros tecnológicos? ¿Qué les pediríais o qué cambiaríais o en qué os han ayudado más o qué veríais ahí? Muchas gracias. ¿Somos capaces de hacerlo así como rápido, en 20-30 segundos, para que todas podamos hablar? Pilar, venga. Bueno, nosotros en textil es verdad que varias veces intentamos, sobre todo al principio, establecer relación con universidades para la parte de investigación textil, pero no lo llegamos a conseguir. Pero hoy en día sí que estamos viendo que cada vez más universidades, sobre todo de diseño, sí que nos contactan. Entonces eso es algo muy positivo, porque yo estudié diseño de moda, por ejemplo, y cuando yo estudié, que tampoco fue hace tanto, la parte de materiales estaba un poco abandonada. O sea, el conocimiento de los tejidos y tal sí que se conocía, pero al final los que estudian para luego introducirse en la industria y los que van a tomar esas decisiones, no se nos formaba con ese conocimiento de un material tecnológico o de innovación, no era para nada el punto de vista. Y ahora sí que empieza a serlo, o sea, ahora sí que estamos teniendo cada vez más relación con universidades que sí que buscan dar a sus estudiantes, sobre todo, incluso crear proyectos de investigación de materiales alternativos, más responsables, innovadores, y eso es muy positivo, pero es muy reciente. Bueno, Leire. Ay, perdón, Itziar. ¿Sí? Yo diría que el beneficio que tiene, por ejemplo, yo que parto de la universidad, es que es un centro neurálgico de conocimiento y tienes el conocimiento muy cerca.
y que cada vez más creo que las empresas se acercan a las universidades para buscar esa transferencia, ¿no? Y entonces pues puedes co-crear cosas en realidad y sobre todo que también puedes, tienes al alumnado cerca, ¿no? Para poder, pues lo que decía Zuriñe, ¿no? Si necesitas talento, de ahí sale mucho. Y, O sea, que los puentes están abiertos y muy activos. Como nos queda nada, ¿queréis aportar algo a lo que acaban de decir ya? En esta colaboración, en el caso de las universidades, rapidísimamente. Si no yo, Venga, O sea, Suriñe. nosotros en concreto, gracias a ver la permeabilidad que tenían los centros tecnológicos en Navarra y las universidades a crear conocimiento y a apostar por el I+D, es porque hemos fundado ISIUM, porque hemos visto que nos necesitamos todos a todos. Pues muchísimas gracias por este cierre. Gracias a las 4, Pilar Tejada de Pyratex, Itziar Uzqueda de Movalsys, Leire Ruete de Eversense y Zuriñe Aguirre de Isium Medical. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta jornada, en esta primera tertulia Startup de 2022. Haz crecer tu startup, que organiza la CEN, la Confederación de Empresarios de Navarra, y el Servicio Navarro de Empleo. Desde la Plaza de Toros de Pamplona, a todos ustedes muchísimas gracias, a quienes nos han seguido a través de Clubhouse. Y ya que estamos aquí, felices fiestas de San Fermín. Desde Pamplona, un saludo para todos.